Salam aleikum, aleikum en salam. Mi nombre es el Tata José Ramos de la rama Chamalonga. En este video vamos a hablar sobre la importancia de la mediunidad en el Palo Monte. La mediunidad es una facultad espiritual, o más que nada una capacidad que tiene el ser humano para comunicarse con el mundo espiritual. Específicamente con los espíritus de personas fallecidas, muertos, en fumbi, como usted le quiera llamar. Es una persona que tiene la capacidad de ver, de escuchar, de sentir a un espíritu de una persona fallecida o muerta. ¿Cuál es la importancia de esta facultad espiritual en el Palo Monte? Sencillo. La práctica del Palo Monte, Mayombe, Quimbiza, cualquiera de las ramas del palo, la mediunidad es importante. Que el practicante del palo en las diversas ramas que hay debe tener esta capacidad espiritual o facultad, como usted le quiera llamar. Porque cuando se trabaja en el Palo Monte, en el caso mío particular, se trabaja constantemente conectando con espíritus de personas fallecidas o desencarnados, con muertos. No es meramente utilizar los chamalongos para comunicarse con el muerto. Usted tiene que tener en adición a eso la facultad espiritual de la mediunidad para poder escuchar a su enfumbi de fundamento, ver a su enfumbi de fundamento siempre y cuando la entidad espiritual se lo permita. Y, o sea, estar receptivo a cualquier manifestación que el espíritu desee establecer con usted. Aquí es que viene el problema. Aquí hay una práctica de rayar a todo el mundo. Le preguntan al muerto el fundamento. Esta persona tiene camino en el palo, el muerto dice que sí. Pero la primera pregunta que tú tienes que hacer es, este joven, esta dama, que quiere iniciarse en el palo, ¿es mediunidad? ¿Tiene desarrollado la capacidad de comunicarse con los muertos? Esa es la primera pregunta de entrada. ¿Por qué hago hincapié en esto? Sencillo, bien sencillo. Porque un Tata Malongo, una Yaya tiene que trabajar constantemente con los enfumbis, con los espíritus. Y tiene que escucharlos, tiene que sentirlos, tiene que hablar con ellos. Pero si usted, como ha habido casos, a un joven que se le entrega una prendendoki y el muchacho ni tan siquiera fue a una sección espiritista, ni de tan siquiera de obra espiritual, ni a una escuela de espiritismo caldesiano, no ha ido absolutamente nada. Entonces tuve un Tata Malongo que le cobra una enorme cantidad de dinero para darle un fundamento. Y lo primero que ese Tata Malongo tiene que preguntarle a ese joven si él ve a los muertos, escucha a los muertos, le habla a los muertos, siente a los muertos,
y si ese ahijado tiene la capacidad de comunicarse con los muertos. Y no meramente cogiendo los chamalongues y tirándolos en el piso. No, eso es bien simplista. Porque sabemos que los chamalongos es la boca del muerto, donde el muerto habla y contesta lo que se le pregunta en la prenda. Eso sabemos bien claro. Pero el tatenquisimalongo tiene que estar receptivo, tener una percepción para poder escuchar al muerto, al espíritu. Entonces, se le da una prenda a una persona que no tiene desarrollada su mediunidad. No puede comunicarse con los muertos. Esto es peligroso. Una persona que tenga una prenda endoki o cualquier tipo de fundamento en el palo, que no tenga desarrollada su mediunidad, su capacidad de comunicarse con los espíritus, hay serios problemas. Y esto es lo que tú estás viendo ahora, la irresponsabilidad de darle una prenda a un ahijado que no ha desarrollado su mediunidad. Esto es triste, esto es lamentable. ¿Y qué pasa con este joven que ni tan siquiera ha visto un muerto, ha escuchado un muerto, ha sentido un muerto? Y tú lo rayaste y le das un engaño en Doki. Ay, después lo declaras tatenquisimalongo. Lindo. Entonces aquí se habla que si Encila Congo. Mire, déjese de idioteces con la Encila Congo. Porque para qué usted va a hablar de Encila Congo, de camino en el Congo, si esta persona ni fu ni fa no puede ni tan siquiera establecer una comunicación con una entidad espiritual. Eso es lo que está pasando ahora por cogerte a los chavos. Simplemente por cogerte a los chavos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí tenemos un montón de personas en muchos países de, no solamente en los Estados Unidos, sino en Centroamérica, Sudamérica, recibiendo fundamentos y ellos ni pueden escuchar a un espíritu. Eso es lo que está pasando en la religión en estos momentos, en la práctica del palo. Entonces, no es meramente que te haga una misa espiritual y que en una misa de, básicamente, una misa de investigación espiritual te digan, usted tiene camino en el palo. ¿Bien? Entonces, validaron de que usted puede caminar en el palo, le preguntan al muerto de fundamento, él dice que sí. Pero cuando muchas veces el muerto dice que sí, es porque se entiende que el padrino lo va a ayudar a desarrollar esa mediunidad, cosa que no pasa. Porque la mediunidad no tiene que ver con el espiritismo caldesiano, no tiene que ver con el palo, no tiene que ver con la santería. Es una facultad espiritual que está expresada en muchas religiones en el mundo. Hay que aclarar eso, porque la gente cree que cuando hablamos de mediunidad es propiedad del espiritismo caldesiano. No, la mediunidad, lo que pasa es que el espiritismo caldesiano explicó, y para eso Alan Kardec escribió un libro que se llama El Libro de los Mediums, donde él describe los tipos de mediums que existen en este plano material. Las personas tienen formas de comunicarse con los espíritus y entonces lo describe en ese libro. Un libro obligatorio para toda persona que quiera desarrollar su mediunidad. Se llama El Libro de los Mediums de Alan Kardec. Y les puedo garantizar que hay paleros que nunca han tocado ese libro.
Y hasta hay algunos hay una palabra, atrevidos, que se atreven a decir que tú te puedes rayar en el palo y no tienes que ser mediunidad. Pero hay que dejarlo a los pobres que piensan así, porque eso no es la realidad. Toda persona que entra al palo, en las diversas ramas que hay, tiene que tener una facultad mediúnica. Punto. Vamos a hablar claro y preciso. ¿Qué pasa? Que tú como padrino le entregues una prenda a una persona que no ha desarrollado su mediunidad, es poner a tu ahijado en un peligro eminente a nivel espiritual. Porque esa prenda que tú le diste va a interactuar con distintas entidades espirituales que están en el ambiente donde él ubicó esa prenda. Y entonces el hombre se va a meter en serio problema porque él no entiende, no comprende las corrientes energéticas de los muertos que se pueden aparecer en un cuarto de fundamento o porque una prenda atrae entidades espirituales. Entonces tenemos una persona como el personaje famoso de los muñequitos, de los cómics, Magoo. Tenemos un Magoo al lado de una prenda de fundamento. El famoso personaje Magoo, que era ciego y él guiaba y no veía para dónde se dirigía. Así mismo. Tenemos muchos Magoo en el palo en estos momentos. Gente que tiene problemas de evidencia que no pueden ver al muerto. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona de forma accidental empieza a interactuar con energías ahí que él siente, pero no sabe distinguir qué es. Y cuando vienes a ver, una obsesión espiritual. En el palo, una cosa bien importante, porque estoy hablando de la obsesión espiritual. Cuando tú trabajas en el mundo espiritual, es contraproducente que la persona que tiene esta facultad esté de forma compulsiva tratando de comunicarse todo. Hasta para ir al baño me voy a comunicar con el muerto. Voy a ver si capto algún espíritu. O sea, es una cosa como se convierte esta facultad espiritual, que es un instrumento buenísimo para atraer entidades espirituales buenas y benévolas que nos pueda ayudar para auxiliar personas, se convierte esta facultad en una obsesión de querer bajar en materias muertos, como usted ve por ahí, gente como caballos locos caminando por el monte, bajando muertos, sin saber lo que están bajando en materia. Entonces un padrino que ve este tipo de actividad y no toma acción, porque a veces ni el padrino tiene los conocimientos. Una mediunidad no puede darle materia a cualquier espíritu. Y eso te lo voy a explicar clarito. Aquí en Puerto Rico, cuando yo empecé a investigar secciones espiritistas, tanto caldesianas como de la obra espiritual, y en eso ellos eran bien claros, ambas corrientes espirituales, que tú no puedes canalizar un espíritu si tu materia no está preparada para eso. Y que tenías que tener algún tipo, dentro de las mediunidades que existen, hay una mediunidad que se llama mediunidad de causa, que es la persona que canaliza un espíritu oscuro para que ese espíritu oscuro se manifieste en esa sección espiritista y las demás mediunidades con sus entidades espirituales puedan auxiliar ese espíritu oscuro y en el ámbito de liberar a la persona que se está afectando por ese muerto oscuro, ellos remover ese espíritu oscuro con otras entidades espirituales
que están haciendo la caridad en ese momento para liberar a esta persona de ese espíritu que la está perturbando. Pero el que canaliza el espíritu oscuro se llama mediunidad de causa. Busque aquí en todos los videos de YouTube de la gente que habla del palo y 20 cosas, a ver si usted ha visto esta explicación que yo le estoy haciendo aquí. No todo el mundo puede dar en materia a un espíritu oscuro, porque si usted a nivel anímico, emocional, psíquico, usted no está bien, usted no puede ser mediunidad de causa, canalizar un espíritu con esas características, porque de ahí a psiquiatría es un paso. De ahí a un sanatorio mental, como le llaman en Latinoamérica, o en Puerto Rico, un hospital psiquiátrico, ahí es que usted va a parar. La facultad de la mediunidad es una facultad que se tiene que trabajar de forma responsable. Tú no te puedes obsesionar con la comunicación con los espíritus, con los muertos. Eso es contraproducente, porque hay entidades en el mundo espiritual que están esperando ese tipo de comportamiento suyo para ellos poder anclar en su cuerpo energético, en su energía vital, y ellos poder sacar ganancia de eso. Porque el vampirismo energético existe. Y una persona que se obsesiona por la mediunidad empieza a traer entidades que son vampiros energéticos. Y esto yo no fue que me lo leí en una libretita, no. Hay mucha gente que ha dedicado años a investigar esta actitud de ciertos espíritus que les encanta, les fascina consumirle la energía vital a las personas bajo distintas circunstancias. Hay espíritus que son obsesivos, que están inclinados al vicio de la droga, al vicio de lo sexual, al vicio de toda mal práctica. O vamos a decir, para recogerlo en 1, 2 y 3, los pecados capitales. Esas entidades, todo lo que es alcohol, sexo, droga, espíritus que si usted está obsesionado por la religión, ellos utilizan su obsesión con la religión para consumirle su energía. Siempre que usted entre en un comportamiento obsesivo, está abriendo una puerta para que entre una entidad de esta a consumir la energía. Busque qué palero de estas páginas de YouTube te hablan lo que yo te estoy hablando aquí. Los grandes exponentes del espiritismo caldesiano, como Divaldo Franco, que ha escrito mucho sobre esto, un brasileño de mucha sapiencia, mucho conocimiento, él dice claro, lo dice claro en sus libros. El ser humano, por afinidad, puede atraer entidades espirituales que están acostumbrados a la faena obsesiva. La faena obsesiva es bien común en las personas que están empezando a desarrollar la mediunidad. Ven que tienen una nueva experiencia en la comunicación con los espíritus. Entonces, les fascina el estar
tratando de contactar entidades espirituales. Pero ¿qué pasa? Que la persona se obsesiona con eso. Y eso es peligroso. Porque estás abriendo una puerta para que entre una entidad espiritual y establezca un un vampirismo energético. Y entonces terminan mal. Entonces entran en el síndrome de pasar todos los muertos que aparezcan en el monanzo o que aparezcan alrededor mío durante el día, que todas las contestaciones que yo quiero sobre situaciones de mi vida cotidiana, quiero que me las conteste el muerto. Cuando tú caes en ese tipo de comportamiento, tú vas por mal sendero, vas por mal camino y te vas a meter en tremendo problema a nivel espiritual. Mi mediunidad, yo la activo cuando yo quiero trabajar en lo espiritual. Yo no estoy conectado como una antena parabólica 24 horas al día, 7 días a la semana. Yo la antena parabólica, la facultad mía mediúnica, yo la activo cuando sea necesario. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que quieren estar todo el tiempo hablando con el muerto. Bajando el muerto en ceremonia que tú no sabes qué tipo de entidad espiritual es la que se te presentó ahí, ya tú le quieres dar materia para pasar el muerto. Y estás jugando un juego peligroso. Y hay personas que desarrollan condiciones de salud extrañas y no saben por qué. Pero si tú cuando vas al monanzo y hay toque de cajón de muerto, tú bajas todo lo que aparecía ahí. ¿Entiendes? Y parecen condiciones extrañas. Enfermedades que no necesariamente están vinculadas con la condición física de la persona, están vinculadas por una conexión inadecuada con una entidad espiritual que ha afectado la condición física de esa persona, porque al establecer un anclaje energético en la materia de ese individuo, ha producido, más allá de una pasmación física, está transmitiendo una alteración en el cuerpo físico de la persona que termina en una enfermedad que no es producto de sus condiciones físicas, sino por una intervención indebida de una entidad espiritual. Eso te lo explica algún palero de estas redes. Por eso yo le digo a mis ahijados que la mediunidad tiene que utilizarse de forma responsable. Cuando usted está haciéndole un registro espiritual a una persona en frente de su fundamento, usted tiene que tener control de lo que usted está haciendo. Porque cuando usted está auxiliando a una persona, cuando usted está ayudando a una persona, esa persona no viene sola. Esa persona quizás viene con un espíritu oscuro que le lanzaron o una entidad maléfica. Y usted tiene que estar a 4 ojos ahí. Porque inmediatamente usted abra el astral, abra la cajita de Pandora que trae la persona que usted está registrando, va a manifestarse esa entidad espiritual que está agobiando a la persona. Y usted no puede estar loca ahí, obsesionada, que si el muerto, que si no. Usted tiene que tener los pies en la tierra, invocar a Dios Todopoderoso, a sus espíritus guías y protectores, para entonces trabajar con esa situación.
Siempre hay, cuando usted va a trabajar con espíritus oscuros, espíritus del bajo astral, espíritus maléficos, usted tiene que invocar la jerarquía espiritual que específicamente en esta rama se le enseña a los ahijados que tienen que invocar a Dios Todopoderoso, los espíritus guías, espíritus protectores, a su cuadro espiritual y a los espíritus que caminan a fin de ayudarlo a usted en su desarrollo espiritual. Antes de trabajar con muertos oscuros o entidades del bajo astral. ¿Ven lo peligroso que es tú tener una enganga y usted ni tan siquiera en su vida ha ido a una sesión espiritista? Y ese padrino te da un engangue en Doki, te declara así con boca de jarra que usted ya es un tapenquisimalongo. Y el tipo ni tan siquiera ha visto al muerto, ni lo ha escuchado, ni lo ha sentido. Pero ¿qué pasa? Y lo pasa en el espiritismo también. Una persona empieza a sentir, a ver, que tiene facultades mediúnicas. Pero ¿qué pasa? El director de un centro espírita ve a este joven que está empezando a despuntar, empieza a manifestar que tiene facultades espirituales para comunicarse con los seres. Su responsabilidad es enseñarlo a él cómo trabajar la mediunidad, cómo trabajarla, pero como dice Allan Kardec, hay que educar a la persona, hay que enseñarle a la persona cómo interactuar, específicamente actuar con un espíritu de una persona fallecida, muerto, en fumbi, como usted quiera decir, este ente, cómo trabajar con un espíritu de forma responsable y que la interacción que usted tenga con ese espíritu no le afecte a usted ni en su psiquis, en sus estados anímicos, ni en sus condiciones físicas. Entonces, quiero hacer la salvedad. En el palo, ningún ahijado de un monanzo puede bajar un espíritu. Y específicamente un espíritu oscuro, si ese ahijado no es una mediunidad de causa. Porque el único que ha aplicado esto a la sociedad se llama la obra espiritual y el espiritismo caldiciano de Puerto Rico. Mi madrina me decía, tú no puedes bajar un espíritu oscuro si tú no eres mediunidad de causa. Porque la mediunidad de causa, su materia y los seres que acompañan a esa persona ayudan a que él pueda canalizar esa entidad espiritual. Porque no solamente que la persona tenga la capacidad de darle materia a ese espíritu, sino tiene que tener un apoyo espiritual de unos seres que lo protegen en ese proceso cuando él está dándole materia a ese espíritu oscuro. Esas cosas no se hablan en un mononce. Aquí hay toque de tambor, bajo un muerto y lo cojo y a Dios que reparta suerte. Eso es irresponsable. Porque la condición mental, física y espiritual de la persona está en peligro con ese tipo de prácticas. Entonces a todo el mundo lo quieren rayar. Y yo te apuesto que la gran mayoría de la gente que han rayado ahí nunca le han preguntado si la persona tiene facultades mediúnicas. Y eso lo he visto en un montón de correos electrónicos que me han enviado a mí. No, si el Tata nunca me preguntó que yo era mediunidad, si yo era mediunidad. Nunca me preguntó. Nunca me preguntó si había asistido a centros espiritistas. Si yo había asistido a actividades donde se trabajaban con invocaciones de espíritu. Nada.
para que usted vea, que a veces los practicantes del palo, y voy a hablar de Venezuela, en la montaña de Sorte, donde está el culto de María Leonza, y yo he hablado con personas que practican el culto de María Leonza, y este servidor pues, aprecia mucho ese tipo de culto, pues tengo un gran cariño al pueblo de Venezuela. Hablé con un practicante del culto de María Leonza. ¿Y qué yo te voy a decir a ti? En el culto de María Leonza hay caballos, como ellos le llaman, y hay personas de ese culto que ayudan a muchos jóvenes y a personas a desarrollar su materia y a trabajar como mediunidades en la práctica de cómo trabajar con eso. Y lo están haciendo más efectivo que muchos monanzos de Venezuela. ¿Usted puede creer algo así? Porque ya ellos están habituados a conectarse con entidades, saben qué tipo de entidades son. Entonces cogen a estos muchachos, los orientan. Cuando estos muchachos hacen la transición hacia el palo, el padrino no va a tener que explicar mucho, porque ese ya muchacho ya tiene la facultad desarrollada. Eso lo hace el culto de María Leonza. Eso lo hacen también aquí en Puerto Rico. La mayoría de los que se han iniciado en el palo han pasado por las escuelas de espiritismo caldesiano o han estado interactuando en centros de obra espiritual, que ha sido una preparación previa para poder iniciarse en el palo. Pero aquí lo que estamos viendo es, tiramos los chamalos, el muerto dice que usted tiene camino en el palo, vamos a rayarte, ven el sábado, te vamos a rayar. Pero la pregunta que no le hace el padrino, mira, Pepito, usted ha tenido experiencia con los muertos, usted se ha comunicado con los muertos, usted ha visto a los muertos, usted ha escuchado a los muertos, usted ha llevado conversaciones con los muertos. Esas preguntas son relevantes a la hora de aceptar una persona que entra al palo, porque el palo es 99% comunicación con los espíritus y no es meramente tirando los chamalunos. Usted tiene que ver el muerto, usted tiene que escuchar el muerto, usted tiene que sentir el muerto y tiene que tener unas facultades de clarividencia, porque no hemos hablado de las facultades psíquicas, que es muy distinto a las facultades mediúnicas. Las facultades mediúnicas son facultades espirituales. Facultades psíquicas, estamos hablando de telepatía, clarividencia, clariaudiencia, que es que escucha, que recibe información de la energía sí de los seres humanos, que puede a través de sus facultades extrasensoriales puede obtener información de su medio ambiente y de las personas que le rodean. Eso es psíquico. Cuando ya tú te conectas con un ser espiritual, es mediúnica. Tengan eso bien claro. No es lo mismo facultades psíquicas a mediunidad. Son dos cosas distintas. Aquí en la mediunidad tú tienes contacto con entidades espirituales. Pero si usted tiene desarrolladas facultades psíquicas como la clarividencia, que usted puede ver puede ver y recibir información, sí, que esto se le llama, los parapsicólogos le llaman energía psíquica, y puede obtener información. Por ejemplo, está frente a una persona, esta persona puede recibir la energía psíquica de esa persona y recibir una información de su salud física, de situaciones que la persona tiene, pero es porque
el cuerpo energético de la persona que está al frente del psíquico le transmite la energía que emana de él, le da una información a ese psíquico, que el psíquico ya tiene la estructura para pasarla por un filtro y saber qué es lo que está pasando. Clarividencia, que ves en la persona una serie de acontecimientos o situaciones que está pasando la persona, que no son productos de una revelación espiritual, son productos de que usted ha interactuado con la energía psíquica de esa persona y ha tenido esa información. Clariaudiencia, que usted escucha de la energía psíquica de la persona a quien usted está atendiendo, escucha unas palabras, frases, oraciones, hasta conversaciones puede escuchar, que eso es una información psíquica que él interpreta y se la indica a la persona que está haciéndole la consulta. Eso es un psíquico. Entonces, telepatía, que esta persona tiene la capacidad de transmitir un pensamiento a distancia a otra persona. Pero la telepatía siempre está vinculado con una conexión emocional entre una persona u otra. Eso es uno de los últimos hallazgos que se han realizado sobre la telepatía. Otro aspecto importante, la precognición. Precognición es cuando la persona recibe información psíquica de acontecimientos en el futuro que pueden estar vinculados a la persona. Entonces hay varias teorías y entre esas, cómo tú puedes obtener una precognición de eventos futuros. Esto usted sabe que está Nostradamus, psíquicos famosos que han hecho predicciones. La explicación que usualmente se da es la hipótesis o la teoría del inconsciente colectivo de Carl Jung, que en todos los seres humanos coincidimos de que hay un lugar intangible que se llama el inconsciente colectivo, donde está toda la información, toda la data de los inconscientes de todas esas personas y se recoge a un nivel colectivo. Entonces Carl Jung, contrario a los otros discípulos de Sigmund Freud de la Escuela Psicoanalítica de Viena, que es importante que estudien eso, él le dio más importancia a los aspectos espirituales, religiosos, pero le dio también importancia a lo que le llaman las facultades psíquicas. Y entonces pues él esbozó la teoría del colectivo inconsciente y de los arquetipos, pero no voy a hablar de Carl Jung. Pueden ir al Google y empaparse un poco más de este personaje de la Escuela Psicoanalítica de Viena, que trató de explicar que hay un recinto que recoge todo el conocimiento a nivel inconsciente de todos los seres humanos, que él le llama el colectivo, el inconsciente colectivo. Pero ya eso es otro asunto. Entonces está retrocognición. Retrocognición es que la persona, yo estoy frente a usted y recibo acontecimientos del pasado suyo. Pero no solamente del pasado suyo, sino de sus parientes, de las personas que se criaron con usted, sus abuelos, sus tatarabuelos. Y usted recibe una información que no está solamente vinculada a usted, sino a sus antepasados. Eso se llama retrocognición. Psicometría, que yo vengo, aquí tengo una piedra,
me dan esta piedra que le perteneció a una persona y yo con las manos cierro los ojos y trato de sentir la energía psíquica que hay en esta piedra que está vinculada a la persona que tenía esta piedra y me da una información de esa persona. Esta facultad usted la va a ver en los famosos psíquicos que trabajan casos de investigación criminal en los Estados Unidos. Le dan una pieza de la víctima o una pieza de que se encontró en la escena y estos psíquicos con sus manos empiezan a escribir lo que sienten de esa pieza de evidencia que le dieron al psíquico para que él interpretara. Y había un individuo que incluso fue contratado por el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos y entró a los programas de visión remota que se llamaban Max Price. Max Price, antes de entrar a lo que se llama visión remota, él era básicamente como un sabueso psíquico. Entonces él tomaba objetos vinculados a ciertos delitos, a ciertas cuestiones criminales y la información que recibía, él se la compartía a los oficiales de la policía y podían aclarar e incluso hasta de poder describir un perfil supuestamente de la persona que cometió el delito. Este tipo de psíquico, su trabajo fue tan aplaudido por las autoridades policíacas y como quiera en algún momento algún oficial del Departamento de Defensa de Estados Unidos se enteró, mira, Mark Price, ese tipo hay que traerlo para acá. Y el tipo fue uno de los mejores visionarios remotos y él falleció de una forma misteriosa. Algunos alegan que él murió a consecuencia del servicio secreto ruso. Hay muchas teorías sobre eso, pero realmente Max Price es tremendo psíquico, de los psíquicos más prestigiosos que han existido en este planeta. Otro bien destacado, que ya está en el otro plano, se llama Ingo Swann. Ingo Swann tenía una capacidad, una vez hicieron un experimento, que él con su energía psíquica alteró un cilindro térmico. Cosas así hacía Ingo Swann. Así que el psiquismo es algo bien importante. No solamente para la gente que entra en la cuestión de predicción, sino también las personas que son mediunidades también tienen desarrollado facultades psíquicas. Este servidor es mediunidad y es clarividente. Yo cuando me conecto con una persona veo imágenes relacionadas a lo que yo estoy indagando, investigando. Y entonces hay algunas mediunidades que tienen la capacidad, específicamente esta facultad psíquica de la telepatía, de transmitir pensamientos a distancia o leer la mente a una persona a distancia. Todo ese tipo de cosas lo hace una persona que tiene facultades psíquicas. Pero un mentalista no es igual que un psíquico. Un mentalista es que él conoce facultades extraordinarias de la mente, trucos que el ser humano puede hacer a través de la mente y básicamente los que trabajan en la magia, en el ocultismo, son mentalistas también. Así que mentalismo no es igual a psíquico, no es lo mismo. Y la gente habla de psíquico y mentalista como lo mismo, no es lo mismo. Pues básicamente el mentalismo está vinculado con trucos de magia donde se utiliza la mente. Punto. Por ejemplo, en España hay varios que hacen ese tipo de espectáculos de mentalismo. Y aquí en Puerto Rico también.
Entonces, volvemos a lo principal. Si usted no ha visto un muerto, usted no ha escuchado un muerto, usted no ha hablado con un muerto, usted no ha ido a una reunión espiritista, usted no ha ido a una escuela de Alan Kardec, una escuela espírita, no ha estudiado espiritismo dominical, porque las clases aquí en Puerto Rico sobre el espiritismo caldesiano se dan los domingos muchas veces en unos horarios de 9 de la mañana a 12 del mediodía. O sea, usted tiene que conocer lo que es el mundo espiritual y leer de aquellas personas que se han adentrado al mundo de los espíritus. Y más que nada, las personas que practican el espiritismo caldesiano y las personas que trabajan la obra espiritual. La forma como yo interactúo con los espíritus, los espíritus caldesianos tienen una forma de interactuar con los espíritus y en la obra espiritual las mediunidades tienen una forma de interactuar con esas entidades. Eso usted tiene que tenerlo bien claro. Entonces, si usted no tiene desarrolladas sus facultades mediúnicas, usted no se raye. Aunque el padrino le dijo que el muerto contestó y hizo una lectura de Chamalongo y le dijo a usted que usted tiene camino. Pero si usted no tiene desarrollada su mediunidad, no se adentre a una práctica espiritual como la es la del palo. La mediunidad en el palo trabaja con cosas muy peligrosas. Escuche lo que yo estoy diciendo aquí. Si usted se inicia como Tata en Kisi Malongo, como Yaya en Kisi, usted no va a trabajar con cosas bobas. No va a trabajar con cosas simplistas. Va a trabajar con cosas peligrosas a nivel espiritual. Y específicamente con espíritus de baja vibración energética, espíritus del bajo astral, espíritus que están inclinados a la maldad. Porque usted puede ir a mediunidades por ahí que son mediunidad rosita, pink, que ellos dicen que son mediunidades, pero ellos no trabajan lo más difícil del mundo espiritual, no lo trabajan. Las cosas más difíciles del mundo espiritual las trabajan los paleros, los mayomberos, los quimbiceros y los que practican el palo y los practicantes de la santería cuando van a remover una entidad que está afectando a una persona partiendo de la asistencia de los orichas. Fuera de ahí, hay espiritistas que tengo que admitir que tienen unos conocimientos y pueden hacer cosas, pero no todos los espiritistas están preparados ni tienen la formación. El conocimiento del mundo espiritual y de las personas que han tenido la experiencia de interactuar con los espíritus son los que te pueden dar conocimiento de cómo usted puede desarrollar su facultad espiritual, específicamente la mediunidad, para poder ayudar a otras personas y usted poder protegerse espiritualmente de entidades espirituales que pueden ser nocivas a usted, no solamente a la persona que usted está atendiendo, sino también a usted. Así que mi exhortación a los tatanquisis malongo, ganguleros, tatandis de la vida, padrinos, como usted le quiera llamar. No inicie personas si esas personas no han tenido experiencia en un centro espiritista, que no han asistido ni tan siquiera a una escuela
espírita caldesiana. O sea, y que la persona te ha dicho claramente que no ha visto un muerto, no ha escuchado un muerto, no ha sentido un muerto. Y usualmente cuando estas personas que son adultas no han podido ver una entidad espiritual, no han podido sentir, no la han podido escuchar, puede ser lo más posible que esa persona tiene un bloqueo energético y específicamente entidades espirituales que te están bloqueando el tercer ojo. Usted sabe, el tercer ojo se ha identificado porque está vinculado a la glándula pineal, es el lugar de recepción psíquica de los seres humanos. Pero ¿qué pasa? Una vez una dama le toman una foto en una cámara Killian. Las cámaras Killian se hicieron famosas en la década de los 70 y en los 80. Usted iba a los centros comerciales y había una muchacha que tomaba fotos con una cámara Killian. Pero yo me río aquí en Puerto Rico porque había gente que tomaba fotos con cámara Killian y no sabían interpretar lo que salía en las fotos. Un día una dama se tomó una de esas fotos en una cámara Killian y viene donde mí y me pregunta que yo interprete lo que salió en esa foto. Pues la foto, la señora me dio la foto y salió un círculo oscuro en esta área aquí. Y yo vine y le dije, pero la persona que te tomó la foto no te interpretó lo que salió en la foto. No. Usted tiene un espíritu obsesor que le está bloqueando su facultad psíquica. Porque toda foto que se le tome usted, como vi otra foto de una dama, he visto fotos donde las personas tienen círculos en ciertas áreas, círculos luminosos aquí en el tercer ojo, en distintas partes del cuerpo. Si hay un círculo luminoso aquí, en el plexo solar, de entrada eso es un vampiro energético. Si lo tiene aquí, es un vampiro energético que te está bloqueando tus facultades psíquicas y espirituales. Entonces, hay que remover esa entidad espiritual. Pero estas personas que toman fotos, como no tienen el conocimiento de lo que son espíritus obsesores, de lo que son espíritus que hacen un rol de vampiros energéticos, como ellos no tienen ese conocimiento y eran gente que estaba metida en la nueva era con los ángeles y con los maestros ascendidos, ¿qué DH ellos van a saber? Que los hallazgos de esas fotografías lo que indican son entidades del bajo astral que están bloqueando las facultades psíquicas de esas personas. Entonces, pues, ese es el problema que está pasando ahora. Muchas personas yo trabajé con una muchacha que tenía un bloqueo de una entidad espiritual que no le dejaba, ella entraba en proceso de meditación y en procesos en reuniones espirituales y no veía absolutamente nada por el ojo espiritual. Y era que había un espíritu del bajo astral que estaba tapando su visión psíquica. Y eso hay que trabajarlo. Cada caso tiene sus particularidades. Pero eso no te lo explican los paleros estos que tú ves en las redes, que ellos te van a explicar de esto. Las fotos, estaba hablando con una dama no hace mucho, las fotos reflejan mucho la actividad energética espiritual que usted está teniendo. Puede dar señales de que hay algún tipo de intervención de alguna entidad espiritual en su cuerpo energético. Yo tengo, por más de 15 años, yo he estado trabajando en la interpretación de fotos de índole paranormal. Y te puedo decir a ti,
Usted coge una foto, como vi un ahijado mío, me manda la foto de una novia que él tenía. Entonces, cuando enfocamos la foto en un programa de edición de fotos, tratamos de hacer un acercamiento en el ojo de esta dama, nos percatamos que estaba haciendo reflejo en la dama, en el ojo derecho, se veía una entidad espiritual reflejada en el ojo derecho. ¿Qué quiere decir ahí? Que esa dama tiene un espíritu anclado en su materia. Y entonces la señora estaba teniendo, la amiga de esta persona estaba teniendo problemas. Porque esta entidad estaba influenciándola. Incluso que la muchacha era cristiana. La muchacha no creía en nada de esto espiritual. Y por la presencia de esa entidad espiritual, que era pudimos detectar que era una bruja, una mujer que se dedicaba a hacer artes oscuras, desencarnada, que estaba pegada al cuerpo energético de esta dama, descubrimos que este espíritu estaba influenciando a esta dama hasta tal forma que la dama abandona la iglesia cristiana y se va a buscar brujos, espiritistas y gente que trabaja malas artes. Como dice Alan Kardec, la influencia de los espíritus puede llevarte a hacer cosas. Y una frase que yo siempre digo, y se lo dije a personas y a una dama en particular, te están llevando a donde tú no quieres ir. Eso es una de las características de un espíritu obsesor. Te llevan a donde tú no quieres ir. Y tú vienes y en boca y jarra dices, no, de esta agua no beberé, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro. Y terminas haciendo lo que te pasaste por años diciendo que no ibas a caer en eso. Como una dama. Yo jamás le voy a quitar el marido a una mujer casada. Se llenó la boca de jarra diciendo eso. Y yo le dije, nunca digas que eso no va a pasar. Porque el ser humano día a día se levanta y las circunstancias cambian de día a día. ¿Y qué pasó? Lo que ella negó fehacientemente que no iba a hacer, lo hizo. ¿Pero por qué lo hizo? Obviamente se puso a retar entidades del bajo astral. No, que yo no soy adúltera, yo no voy a quitarle maridos a nadie. Entonces lo escucharon los espíritus del bajo astral y dijeron, vamos a tirar una cascarita a esta dama para que se resbale, se cocote. Y así pasó. Después ella no sabía dónde meter la cabeza. Entonces dijo, no, es que yo soy persona débil, siempre las excusas. Pero en el fondo no retes a entidades del bajo astral que no puedas hacer tal o cual cosa porque al fin y al cabo vas a caer en lo que dices que no lo vas a hacer. Tenga mucho cuidado con esto. Mi recomendación a los suscriptores y a la gente que escucha este canal, si usted quiere entrar al palo, si usted no tiene desarrollada su mediunidad, no entre a esta religión hasta que usted no desarrolle la mediunidad, esa facultad espiritual para usted comunicarse con el mundo de los muertos. Salam aleikum, salam.